vivo sirvo y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, e imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, oídnos entonar eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Podré estar triste, como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en Él, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado
a Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nuestra lectura bíblica es la misma que leímos para la predicación de hace 2 semanas. Está en Juan capítulo 16, en los versículos del 20 al 22. El título de la prédica es La tristeza se cambiará en alegría, segunda parte. La palabra de Dios dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos infinitamente todas tus bendiciones y tu sustento diario. Perdona, Señor, mis pecados cometidos y el de mis hermanos y hermanas, y que el Espíritu Santo que mora en mí sea el que se manifieste en Cristo Jesús esta mañana. Amén y amén. Desarrollo del sermón. En la primera parte del sermón, que por su amplitud lo tuve que dividir en 2 partes, la primera parte que analizamos hace 2 semanas fue que la muerte de nuestro Señor Jesús fue y todavía es un tema de tristeza. También vimos cómo los fariseos y representantes del Sanedrín del pueblo de Israel se alegró por llevar a un juicio y condenar amañadamente a Jesús, pensando que muerto el perro se acabó la rabia y el mundo se alegrará, pensando que con la ejecución de Jesús habría terminado con él. Ahora veremos y analizaremos esta verdad expresada en el texto. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. No es que se intercambie por gozo, sino que realmente sea transmutada de tal forma que el dolor se convierta en gozo, o sea, la causa del dolor se convierte en la fuente de regocijo. Comencemos con que el sacrificio de expiación de Jesús por nuestros pecados es un punto agudo que nos produce tristeza y dolor, pero veremos cómo esto es convertido en gozo. Que Jesucristo murió por nuestros pecados es causa de dolor agudo. Lamentamos que nuestros crímenes
se convirtieran en los clavos y nuestra incredulidad en la lanza. Y sin embargo, hermanos míos, este es el mayor gozo de todos. Si cada uno de nosotros puede decir, Él me amó y se entregó por mí, somos verdaderamente felices. Si nosotros sabemos por fe personal que Jesús tomó nuestros pecados y sufrió por causa de ellos en la cruz, de tal forma que ahora nuestra deuda está pagada y todas nuestras transgresiones han sido borradas para siempre por su sangre preciosa. No necesitamos palabras que nos indiquen que esto, que constituía el centro de nuestro dolor, es también la esencia de nuestro gozo. ¿Qué nos importaría si Él hubiese salvado a todo el resto de la humanidad, pero no nos hubiese redimido a nosotros para Dios con su sangre? Tal vez nos alegraríamos por simple humanidad que otros fueran beneficiados, pero cuán profundo sería nuestro pesar por ser nosotros mismos excluidos de la gracia. Pero bendito sea el nombre del Salvador, porque no somos una excepción. En la misma medida en que nos reconvengamos arrepentidamente por la muerte de Jesús, en esa misma medida podemos recibir toda la bondad de Dios con fe en el hecho de que su sacrificio ha quitado para siempre nuestros pecados, como está escrito en la Biblia, en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debido a que Dios ha condenado el pecado en la carne de Jesucristo, no nos condenará más a nosotros. De ahora en adelante somos libres para que la justicia de la ley sea cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como está en la Biblia en Romanos capítulo 8 y en los versículos del 1 al 4. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lamentamos nuestro pecado de corazón, pero no lamentamos que Cristo lo haya quitado, ni lamentamos la muerte por medio de la cual Él lo quitó. Más bien, nuestros corazones se regocijan en todas sus agonías expiatorias y se glorían cada vez que se menciona esa muerte por la cual nos ha reconciliado con Dios. Es algo muy triste que hayamos cometido el pecado que cargó sobre nuestro Señor, pero es un gozo pensar que Él ha puesto sobre sí nuestro pecado personal y lo quitó de inmediato. El siguiente punto de gozo es que Jesucristo ha sufrido ahora todo lo que era requerido que sufriera. Que haya sufrido fue causa de dolor, pero que ahora ha sufrido todo es igualmente causa de gozo. Amados hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesús, que nos reconcilió con Dios Padre, peleó la batalla por todos nosotros para nuestra salvación y fue más que vencedor, porque en su resurrección venció la muerte y a Satanás. Por tanto,
No nos entristezcamos hoy porque las manos de Jesús hayan sido traspasados. He aquí que ahora son como anillos engastados en jacinto. No lamentemos que sus pies hayan sido clavados al madero, pues sus piernas son ahora como columnas de mármol, fundadas sobre basas de oro fino. El rostro, más desfigurado que el de los hijos de los hombres, es ahora más amable, y él mismo, a pesar de sus agonías, está ahora dotado de tal belleza que incluso la extasiada esposa de Cantar de los Cantares, la Iglesia, únicamente puede describirlo como todo él codiciable. El poderoso amor que le permitió soportar su dolorosa pasión ha impreso en él encantos completamente inconcebibles en su dulzura. No lamentemos entonces, pues la agonía ya terminó y él no se encuentra en una peor condición por haberla soportado. Ahora no hay cruz para él, excepto en el sentido que la cruz le honra y le glorifica. Ya no queda para él una lanza cruel ni una corona de espinas, excepto que de ellas él deriva un rédito de honor y títulos siempre renovados que le exaltan cada vez más alto y más alto en el amor de sus santos. Gloria sea dada a Dios, pues Cristo no dejó de sufrir ni un solo dolor de todos sus dolores sustitutivos. Él ha pagado hasta el último centavo de nuestro terrible precio de rescate. Los dolores expiatorios han sido todos soportados. La copa de ira fue bebida hasta quedar seca. Y debido a esto, nosotros conjuntamente con todas las huestes de arriba, nos regocijaremos por siempre y para siempre. Nos alegraremos no solo porque ya ha pasado la hora de dar a luz, sino también porque nuestro Señor ha sobrevivido a sus dolores. Él murió una muerte real y ahora vive una vida real. Él permaneció en la tumba y no fue una ficción que el aliento lo abandonó. Tampoco es una ficción que nuestro Redentor vive. El Señor ciertamente ha resucitado. Él ha sobrevivido la lucha mortal y la agonía y vive sin haber sufrido ningún daño. Ha salido del horno y ni siquiera huele a humo. No está lesionado en ninguna facultad, ya sea humana o divina. No ha perdido nada de su gloria, sino que más bien su nombre está rodeado ahora de un lustre más resplandeciente que nunca. No ha perdido ningún dominio y tiene derechos y títulos superiores en un nuevo imperio. Por sus pérdidas resultó ganador y por el abatimiento ha sido exaltado. Él es absolutamente victorioso en todo sentido. Nunca hasta ahora ha habido una victoria ganada que no haya sido en algunos sentidos tanto una pérdida como una ganancia. Pero el triunfo de nuestro Señor es toda gloria sin mezcla. Es una ganancia tanto para Él mismo como para nosotros que participamos en ella. ¿Acaso no nos regocijaremos entonces? ¿Cómo? ¿Vamos a sentarnos a llorar junto a la madre que se alegra al mostrar a su hijo recién nacido? ¿Vamos a llorar y a lamentarnos cuando nace el heredero de la casa? Esto equivaldría a burlarse de la alegría de la madre, y así hoy recurriremos a tocar música fúnebre y cantaremos himnos de dolor cuando el Señor ha resucitado y no solo está verdaderamente sin daño alguno, está ileso e invencible,
sino que también es mucho más glorificado y exaltado que antes de su muerte. Él se ha ido a la gloria porque toda su obra está terminada. ¿No debería convertirse en gozo nuestra tristeza en el más enfático sentido? Y tenemos que alegrarle esto, que el grandioso fin de su muerte que pretendía alcanzar está todo cumplido. ¿Cuál era ese fin? Se puede dividir en 3 partes. La primera era quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo, y eso está cumplido. Él ha puesto fin a la transgresión, Él ha terminado con el pecado, Él ha tomado toda la carga del pecado de sus elegidos y las ha arrojado al pozo del abismo. Si fuera buscada allí, no sería encontrada. Sí, no está, dice el Señor. Él ha alejado de nosotros nuestro pecado, como está lejos el oriente del occidente, y ha resucitado para demostrar que todos aquellos por quienes murió son justificados en Él. Nuestro segundo propósito fue la salvación de sus elegidos, y esa salvación ha sido obtenida. Cuando Él murió y resucitó, la salvación de todos los que creemos en Él fue colocada más allá de todo riesgo. Él nos ha redimido para Dios por su sangre mediante una redención eficaz. Nadie de los que fueron redimidos por Él será esclavizado. Nadie de aquellos cuyos nombres están grabados en las palmas de sus manos será dejado en el pecado o arrojado al infierno. Él ha ido a la gloria llevando sus nombres en el corazón e intercede allí por ellos, y por eso puede salvarlos perpetuamente, como está escrito en la Biblia en Juan capítulo 17, en el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y esa súplica eficaz hace posible que estén con Él y seamos semejantes a Él cuando llegue el fin. Y en tercer lugar, el grandioso objetivo de su muerte fue para la gloria de Dios, y verdaderamente Dios es glorificado en la muerte de su Hijo, más allá de todo lo que se conocía antes o después. Pues aquí el propio corazón de Dios es abierto de par en par para la inspección de todos los ojos de los creyentes, su justicia y su amor, su rígida severidad que no pasará por alto el pecado sin expiación, y su ilimitado amor que da lo mejor de sí, proporcionó a el amado de su pecho para que se desangrara y muriera en lugar nuestro, a su Hijo Emmanuel. Sí, oh Cristo de Dios, consumado es. Has hecho todo lo que tenías la intención de hacer. Todo el designio completo ha sido cumplido. Ni un solo propósito ha fallado, ni siquiera una parte de algún propósito ha dejado de cumplirse. Y por tanto, ¿no deberíamos de regocijarnos? Jesús vive y su gran salvación alegra a los hijos de los hombres. ¿Por qué habrías de pulsar la cuerda de luto y lamentarnos angustiosamente como palomas? No, toquen el clarín, pues la batalla ha sido peleada y la victoria ha sido obtenida para siempre. Aunque el campeón murió en el conflicto, sin embargo, su muerte, Él mató a la muerte y destruyó a quien tenía el poder de la muerte, esto es, el diablo.
Nuestro glorioso campeón se ha levantado de su caída, pues era imposible que fuese retenido por los lazos de la muerte. Él ha matado a sus enemigos, pero en cuanto a él mismo, se ha levantado del sepulcro, ha vencido completamente a la muerte. Gocémonos como lo hizo Israel junto al Mar Rojo, cuando el faraón fue vencido. Con pandero y danza canten al Señor las hijas de Israel, pues Él ha triunfado gloriosamente y ha destruido completamente a todos nuestros adversarios. Todavía no habremos completado esta obra de convertir la tristeza en gozo, mientras no observemos que ahora las mejores bendiciones posibles se acumulan sobre nosotros, porque Él fue hecho maldición por nosotros. A través de su muerte viene el perdón, la reconciliación, el acceso, la aceptación. Su sangre habla mejor que la de Abel e invoca todas las bendiciones del cielo sobre nuestra cabeza. Pero Jesús no está muerto. Él resucitó y esa resurrección trae justificación y la carta de seguridad de su perpetua intersección en el cielo. Nos trae su presencia representativa en la gloria y la preparación de todas las cosas para que estén listas para nosotros en las muchas mansiones. Nos traen una participación en toda potestad que le es dada en el cielo y en la tierra, en cuya fuerza nos ordena que vayamos y enseñemos a todas las naciones, bautizándolos en su nombre sagrado. Amados hermanos y hermanas, Pentecostés viene a nosotros porque Jesús partió de nosotros. Los dones del Espíritu Santo, dones que iluminan, consuelan, reviven el poder para proclamar la palabra y el poder que acompaña esa palabra. Todo eso nos ha llegado porque ya no está más con nosotros, pues ha pasado a través de las regiones de los muertos para recibir su corona. Y ahora, hoy, tenemos de nuevo este gran gozo, que debido a que Él murió, hay un reino establecido en el mundo, un reino que no puede ser conmovido, un reino cuyo poder subyace en la debilidad y sin embargo es irresistible, un reino cuya gloria radica en el sufrimiento y sin embargo no puede ser aplastado, un reino de amor, un reino de abnegación, un reino de amabilidad, verdad, pureza, santidad y felicidad. Jesús lleva la púrpura imperial de un reino en el que Dios ama a los hombres y los hombres aman a Dios. Habiendo demostrado ser el príncipe del amor que se inmola, Él es justamente exaltado al trono en medio de la aclamación de todos sus santos. Su reino, informe como parece a los ojos carnales, como una piedra excavada de un monte, sin el uso de las manos, hará pedazos, sin embargo, a todos los reinos de este mundo en el tiempo señalado, y abarcará toda la tierra. Su reino crecerá y se extenderá a partir de un puñado del grano en las cumbres de los montes, y su fruto hará ruido como el Líbano, un reino que incluirá todos los rangos y condiciones de los hombres, hombres de todos los colores, de todas las tierras y naciones, circundando a todos de la misma manera que el océano rodea a las muchas tierras. El reino sin daño del pastor sufriente, inaugurado por su muerte, establecido por su resurrección, extendido por la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y afirmado por el pacto eterno, se aproxima aceleradamente. Cada hora alada lo acerca más a su manifestación perfecta. Sí,
el reino viene, el reino cuyo fundamento fue puesto por la sangre de su Rey en el Calvario. Felices aquellos que están colaborando en su establecimiento, pues cuando el Señor se ha revelado, ellos también serán manifestados con Él. El señalado entre 10,000 y los 10,000 con Él estarán lado a lado en el día de la victoria, de la misma manera que estuvo lado a lado en la hora de la batalla. Entonces, en verdad, nuestra tristeza se convertirá en gozo. En el capítulo 16, versículos 22, nos dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ese gozo es verdaderamente gozo del corazón. No es un júbilo superficial, sino una bienaventuranza profundamente arraigada en el corazón. Ese gozo es también un gozo permanente. Nadie os quitará vuestro gozo. No, ni los demonios, ni el tiempo, ni la eternidad pueden robarnos ese gozo. Al pie de la cruz brota una centellante y espumosa fuente de gozo, que no podrá secarse nunca, sino que debe fluir para siempre. En verano y en invierno fluirá, y nadie podrá impedir que nos acerquemos a las aguas vivas, sino que beberemos la plenitud por siempre y para siempre. Amados hermanos, que la gracia del Señor esté siempre con todos nosotros. Amén y amén.